empezar grabación. Bueno, empezamos la grabación a partir de ahora. Estamos en análisis de AC, el segundo paso que tenemos para poder analizar el circuito con transistores MOSFET, donde hay dos pasos, recuerda, y que se aplica superposición. Primero, un análisis en DC, en el cual se encuentran las tensiones en cada terminal del MOSFET y además las corrientes. Si la corriente de la compuerta es cero, en el caso del MOSFET, porque en DC la corriente de compuerta así lo es, está separada la compuerta del cuerpo del MOSFET por un dieléctrico, entonces la corriente por ahí en DC es cero. Eso significa que la corriente de drenaje y la corriente de fuente es la misma corriente, el mismo valor, drenaje igual a la fuente. Entonces se habla nada más de una corriente, la que pasa por el MOSFET. Y esa está controlada por los voltajes que están en los terminales del MOSFET. Entonces ahora hay que hacer DC. Con eso después vamos a buscar las constantes, Gm y Ro. Entonces en un video anterior se descubrió que Gm es igual a 2 veces ID, la corriente de DC que vas a calcular, entre el overdrive voltage. Ese overdrive voltage, recuerda que es sencillamente VGS menos VT, menos el umbral, así. Si se trata de un transistor PMOS, entonces será VSG, siempre el de arriba menos el de abajo, menos el umbral, así. Entonces, esta es digamos, una formulita muy compacta que se obtiene de la relación cuadrática entre la corriente y la tensión, y que se trata de linealizarla. Entonces resulta esa pendiente que está ahí. Y la otra es la resistencia de Early, que está dada generalmente en el contexto de los MOSFETs por VA sobre la corriente ID, pero comúnmente lo ves como 1 entre lambda y D. Así lo ves. Nos dan típicamente es el lambda, que se llama la modulación del canal, en unidades de voltio a la menos 1. Y en total todo esto da ohmio, la resistencia de Early a la salida. Buscando esa linealización de la curva cuadrática entre la corriente que ves aquí y la tensión VGS, son una cosa cuadrática, linealizas, es decir, derivas, evalúas en el punto, buscas la recta tangente, la pendiente resulta ser un valor que llamamos Gm, transconductancia, y relaciona la variación de la tensión que hacemos en VGS, la variación, con la variación de la corriente que ocurre. Y esas variaciones resultan ser proporcionales a través de la constante Gm. Y Gm es la pendiente de esa recta que resulta ser con esta expresión, 2 veces ID entre VV. Ahí tenemos entonces ese resultado. El modelo típicamente para análisis de pequeña señal del MOSFET son estos dos. El modelo Pi va así. Entre G y S no hay nada. Hay una resistencia muy alta porque hay realmente un dieléctrico. Entonces hay una resistencia alta. Tenemos una fuente de corriente controlada que vale Gm por VGS. Y esto es similar al modelo del BJT. O sea, si lo ves, es lo mismo. Aquí había voltaje base emisor, ¿ya? O voltaje pi, le llamaban voltaje pi, y de este lado estaba voltaje pi en ese caso. Aquí simplemente se deja voltaje GS, ¿ya? Entre gate y source. Si quieres añadir el efecto Early, pues incluyes la resistencia que está aquí. Y esta resistencia tiene esa definición. Entonces, es muy simple. Así como hay un modelo Pi, como estamos viendo en esta gráfica, también hay un modelo T. Y en la charla anterior se ve cómo hallamos ese modelo T. Pero aquí está. El modelo T sencillamente hay que recordar que la corriente que entra por la compuerta es 100. Por la compuerta entra 0 amperios. Pero aquí baja alguna corriente. Entonces hay dos maneras de... Por favor. Aquí entonces hay una posibilidad. Que lo veas como una resistencia de valor 1 entre Gm. Y aquí tenemos entonces voltaje VGS y arriba la fuente dependiente Gm VGS. Otra forma alternativa es considerar esta corriente que está aquí. Baja aquí amperios. Y por arriba está bajando exactamente la misma corriente. En este caso, si fuéramos a decir cuánto vale el número alfa, en el caso del MOSFET, ese número alfa vale exactamente 1. No es como en el BJT, porque en este caso no hay corriente en la compuerta. Entonces, es perfecto. La corriente que baja por abajo es la misma que viene de arriba de la fuente dependiente. Así que el MOSFET es como una versión más avanzada o más perfecta de un BJT. Así como el MOSFET es un transistor posterior en el desarrollo que el BJT. El BJT fue primero. Entonces tenemos a MOSFET con sus características muy bellas. En ambos tenemos la resistencia de Early conectada entre drenaje y fuente. Ahí está. Es muy sencillo entonces hasta ahora
poder manejar esa parte. Vamos entonces a ver cómo analizaríamos algunos amplificadores. Entonces, la técnica es la siguiente. Tomas el circuito completo, te quedas con la parte de DC, analizas y encuentras todos los valores de corriente y tensión necesarios. Con eso calculas los parámetros GM y RO. Y a partir de ahí te vas al equivalente del circuito original en pequeña señal. ¿Qué es esto? Y ahí pones GM, pones RO. Y después de eso calculas enseguida lo que es resistencia de entrada, salida, ganancia, es decir, todo lo relevante para esto. Ese es el procedimiento con cualquier circuito, pequeñito como grande, no importa. Así que ten la seguridad de que lo podemos lograr. Bien, entonces, se puede, hemos hecho análisis en un video anterior de esta parte de amplificador de fuente común y tanto en DC como en AC lo hemos visto y no es muy difícil o muy diferente a como lo has hecho con los BJT. Esta vez voy a continuar con el amplificador de fuente común con una resistencia adicional. Entonces, veamos aquí cómo está configurado. Tenemos la señal de entrada, un micrófono o un productor de señal cualquiera, tal vez otro circuito. Tenemos un acople capacitivo, RG, transistor, RD, RS, toda una resistencia que está aquí en serie con fuente. Después viene un capacitor tierra y fuente de corriente polarizante. La salida está por el capacitor C2 aquí hasta RL y aquí la ves. Entonces, lo que está en azul pertenece al análisis de pequeña señal, que se está haciendo directamente ahí para agilizar las cosas. Yo voy a hacerlo de todas maneras despacio, paso por paso. Primero comenzaré con análisis en DC para saber cuál es la polarización del transistor. Es decir, cuál es la corriente que él tiene normalmente en quietud o reposo, cuál es el voltaje que tiene en G, en D, en S, en quietud o reposo. Y después de eso pasaré a C. Así que por lo pronto te agradezco que no mires lo que está en azul. Lo que está en azul no pertenece a este diagrama. Por lo pronto, ya sea, no te dejes confundir aquí, por ejemplo. Ya, eso no está bien. Entonces ahora, supongamos que voy a hacer DC. ¿Qué hago yo? Analizo solamente esta parte. El capacitor se abre. El capacitor está abierto, también está abierto, también está abierto. Toda esta parte que está aquí es DC. Esto por aquí sigue, así, hasta aquí. Listo. Esa es la parte que le corresponde a DC, solamente ese segmento. Es decir, RG, transistor, VDD, DC, RD, RS y fuente de corriente. Esa sí es legítima, esa está ahí todavía. ¿Qué puedo concluir de aquí? Bueno, lo primero que puedo concluir es que la corriente que viene bajando por esta rama es la misma I que tú ves acá abajo. Es la de la fuente de corriente. La misma está bajando por aquí, vale I. La misma está bajando por aquí, vale I, la misma. O sea que la corriente en el MOSFET, me preguntan, ¿cuál es la corriente de drenaje del MOSFET? Digo, eso vale I. Lo que dijo la fuente de corriente es. Inmediatamente concluyo que el MOSFET está encendido, porque está bajando una corriente. Y a partir de ahí puedo decir, bueno, el MOSFET está en saturación. Eso a mí me ayuda, porque saturación es el modo en el cual él está encendido y amplificando. Si acaso mi análisis contradice la suposición de saturación, debo probar que está en modo triódico. Pero bueno, en este caso estamos viendo amplificadores. Lo más seguro es que esté en modo saturación. Y eso me lo dicen los números que yo puedo comparar. Y aquí estamos haciendo puras letras. O sea que no tengo los números, sin los valores no puedo comparar. Pero seguramente el amplificador está hecho para que esté trabajando en el modo de amplificación normal, o sea, saturación en este caso. Muy bien, vamos a ver cómo encuentro los voltajes en todos los terminales. En DC, la corriente que entra en el transistor a través de la compuerta es 0 amperios. Y esa corriente está viniendo, o tendría que venir de aquí. De aquí no, porque está abierto. Pero es 0 amperios. Eso significa que la caída de tensión que se produce en este resistor RG por causa de esa corriente es 0 voltios. Y esos 0 voltios que están ahí significa que si la patica de RG abajo está en 0 voltios en tierra, arriba también está en 0 voltios y G vale 0 voltios. He encontrado la primera cosa. B vale 0 voltios en este diagrama. G vale 0 voltios. Entonces ya tengo ese primer detalle. Bueno, ¿qué más podría hacer? ¿Cómo podría seguir analizando el resto del circuito? ¿Cómo puedo encontrar, por ejemplo, BS, la tensión en el terminal S, la tensión en el terminal D? O sea, esas son las que de pronto todavía falto por averiguar y que debo completar para hacer un análisis en DC
Correcto. Pero la primera que vamos a averiguar es muy sencillamente BD. BD, ¿cómo lo puedo hacer? BD es arriba BDD, estamos ahí arriba, menos lo que se cae aquí. Y lo que se cae ahí es la corriente que pasa por ahí, que vale I por RD. Y eso ya me da el número. ¿Cuánto está BD? Ojalá para que cumpla con saturación, BD esté arriba, gate esté más abajo, source un poquito más abajo. Pero ya está hallado BD. Lo que me falta es la tensión en la fuente, source. Esa sí es la que toca hallar un poco utilizando el concepto de que el transistor está en saturación. Vamos a ver cómo funciona eso. Si está en saturación, es cierto decir que la corriente que circula por el transistor, que es esta corriente ID, que viene por aquí, voy a llamarla I directamente porque es conocida para mí, ¿vale? I es igual a 1/2 de Kn, que otra constante del transistor y que es conocida para mí siempre, eso está dado en el transistor, que multiplica a VGS menos VT al cuadrado. VT es conocida para mí y en VGS tengo VG menos VS, pero VG es conocida para mí. La averigüé, es 0. Entonces, VT es conocida para mí. Kn es conocida para mí. I es conocida para mí. La única cosa que no conozco es VS. Y tengo que despejar. Como esto es una cuadrática, me van a salir dos valores. Uno no va a tener sentido porque va a contradecir alguna de las cosas que he supuesto. O va a ser un valor imposible. Y la otra VS, esa es la respuesta que voy a tener. Y esos tres valores son los que forman D, por ejemplo, ubicado aquí, G por aquí y S por aquí. Y cuando los vea voy a decir, claro, están en saturación porque están en ese orden. Y eso es lo que va a decir, tengo la parte de análisis en DC correcta. Y ahora lo que debo hacer es que con esos números voy a calcular GM y voy a calcular RO de Early. Si el problema menciona el parámetro de la modulación del canal, o sea, el parámetro lambda, entonces definitivamente puedo hallar la R de Early. Si no lo menciona, es porque me están pidiendo que desprecie ese efecto Early y que ni siquiera lo pinten, una RO por ahí lo quite. Ya, eso es todo. En los MOSFET es muy común que el efecto Early se tenga en cuenta. Sin embargo, muchas veces por hacer el ejercicio sencillo, lo omitimos. Más por la, digamos así, por la restricción humana, de que para poder calcular cometemos de pronto errores. Entonces, simplemente mantenemos un modelo sencillo. Si queremos ahora estar más seguros de los números que estamos nosotros obteniendo, tenemos que utilizar el simulador SPICE. Ahí sí tenemos una respuesta mucho más cercana a la realidad. Y obviamente al final toca construir para poder verificar todo finalmente. Entonces, RO se suele despreciar cuando el problema se pone muy difícil. Es todo, pero es una limitación como humana. Ahora vamos a hacer análisis en pequeña señal. Y para pequeña señal vamos a tomar todo esto que está aquí y vamos a borrarlo. Y vamos a simplemente poco a poco, voy a borrarlo poco a poco. Así. Y lo que vamos a hacer es escribir el circuito de pequeña señal. Ese circuito tiene todo lo de DC se hace 0. Por ejemplo, VDD se hace 0 aquí. El capacitor es un cortocircuito, este es un cortocircuito, este es un cortocircuito y la fuente de corriente se abre. Ahora, todo lo que tú ves ahí conforma el circuito. Tiene fuente, R-signal, RG a tierra, transistor, modelo de transistor. Cuando tienes una RS aquí, el modelo más recomendado es utilizar el T. Entonces tienes así una resistencia hacia abajo que se llama 1/GM. Tienes una fuente controlada aquí y subes y RD hasta tierra y RL hasta tierra. Ese es el modelo que vamos a utilizar ahora. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a reemplazarlo. Aquí está R-signal, capacitor, entramos al amplificador, RG a tierra, tenemos G, 1/GM pegado aquí, source, RS, tierra del capacitor, recuerda. Aquí estábamos, viene por aquí, tierra, hasta aquí a través del capacitor. Entonces, eso es lo que tenemos, perdón, eso es lo que tenemos aquí. Por el lado de acá arriba tenemos una fuente controlada y aquí tenemos RD hasta tierra, que era antes BDD, o sea, tierra, y ahora este RL. Y esta es la salida del amplificador. Aquí está el capacitor que ha sido reemplazado por un cortocircuito. El modelo que se coge es este. Tiene una I de este lado que va bajando por aquí y la misma fluye por acá arriba. La misma.
Eso significa que la corriente que entra de pequeña señal aquí es cero, efectivamente es cero. Entonces, ya estamos listos. Vamos a preguntar por resistencia de entrada, salida, ganancia. Es todo. La resistencia de entrada aquí es qué cosa se ve de aquí para acá. Hay que reconocer que la resistencia que se ve de aquí para acá, esta resistencia es infinita. Vamos a decir por qué. Cualquier voltaje que pongamos de prueba entre G y tierra, que esa es la prueba que se hace aquí, el voltaje de entrada que se está colocando y se está evaluando qué corriente fluye por aquí, la corriente de entrada. El cociente de este voltaje y esta corriente es la resistencia de entrada. Pero yo puedo, al ojo se puede ver que esa resistencia es RG en paralelo con lo que viene. Pero lo que viene, ¿qué resistencia tiene? ¿Tiene algún voltaje que está entre G y tierra? Por supuesto, es este que llamas BI aquí. El mismo voltaje entre G y tierra. Pero la corriente que entra por ahí es cero. La corriente que entra por el gate del transistor MOSFET es cero. Significa que usted colocó un voltaje y la corriente que entra es cero, la resistencia esa es infinita. Por lo tanto, la resistencia de ese bloque de G hacia su derecha, lo que vemos ahí, de G hacia la derecha, esa resistencia es simplemente infinita. Entonces, como es así, te queda RG paralelo con infinito. Y RG paralelo con infinito es RG. O sea, un número paralelo con infinito es simplemente ese número, RG. Así que se justifica que la resistencia de entrada sea sencillamente este valor, RG que tenemos aquí. Ahora vamos a ver la resistencia de salida. La resistencia de salida entonces será exclusivamente qué se ve de aquí para acá. Para eso tenemos que mirar que todo esto que está acá no debe tener fuentes independientes encendidas. Porque cuando preguntas por la resistencia de salida es la resistencia de Thevenin que hay en ese puertito de salida. Y esa resistencia de Thevenin significa que las fuentes independientes se han apagado. En este caso tenemos que apagar esta. Hagámosla una raya aquí. Ya, ahí la apagamos. Vale 0 voltios. R signal quedó en paralelo, si lo ves bien, con RG. Y en paralelo con esta rama que está aquí. Pero no hay ninguna fuente independiente que produzca una corriente. Por lo tanto, las corrientes que van a estar ahí simplemente son cero, porque no hay nadie quien las produzca. Y la que tenemos arriba es una fuente dependiente. O sea, ella se activa si algo se activa abajo. Resulta que abajo no hay nada independiente, así que no se activa. Así que esa fuente de corriente estaría dando 0 amperios. Está abierta. En tal caso, la resistencia de salida es muy simple. Se puede ver, es RD en paralelo con esto, pero eso está abierto, así que es RD. Eso justifica este otro hallazgo de aquí. La salida es simplemente la resistencia de salida RD. Y la de entrada RG. Y hemos encontrado dos de las tres cosas. De forma rápida. Realmente no se ha tenido que hacer ningún trabajo muy complicado. Simplemente se ha razonado. O sea, en este caso, si me preguntan a mí cómo hay esta resistencia y estoy en un examen, pues razono. La fuente B signal es 0, porque para poder calcular esta resistencia de salida, las fuentes independientes en el circuito se hacen 0. Y ahora, con inspección, noto que en el circuito inferior de 3 resistores en paralelo R signal, RG y 1 GM más RS, no hay ninguna fuente independiente. Por lo tanto, no hay ninguna tensión o corriente. Así que la fuente dependiente, que está ahí, que está acá arriba, es también 0. Conclusión, la resistencia que se ve desde acá es simplemente RD y ya. O sea, esa es la justificación que tienes que dar. Ahora viene lo último, la ganancia. Bueno, la ganancia, ¿cómo la podemos hallar? Yo te propongo hallarla de la siguiente manera. Primero, concéntrate en esta corriente que está aquí. Y que esos dos resistores, míralos por lo pronto como si fueran un paralelo. De manera que vamos a decir que VO es igual a ese paralelo, RD, RL, multiplicado por esa corriente. Eso es lo que produce el voltaje de VO que está aquí, más menos aquí. Esa corriente, ¿cuánto es? Esa corriente vale menos I. Esa corriente vale menos I. Donde I lo estamos viendo aquí. Esta es I. Pero, ¿de dónde voy a sacar I? I, vela aquí abajo. I está producido por el voltaje que hay entre aquí, o sea, entre este nodo y tierra. Si lo puedes ver, y es fácil definirlo. I es ese voltaje que está aquí,
entre aquí y aquí, no le tengo un nombre todavía, pero quiero que lo mires, corresponde al VI que tenemos aquí de este lado. Corresponde a ese voltaje, de hecho. Entonces podemos decir, ese es el mismo VI entre esta resistencia. 1 entre GM, que es la resistencia que va aquí en el modelo del transistor, y la otra, que llaman RS. Pero VI no es la cantidad que yo quiero tener toda la relación, quiero tener hasta V signal. Aunque podría dejarse ahí, a veces el libro pide eso, no, váyame la ganancia con respecto a la entrada del amplificador. Pero a veces dice, bueno, con respecto a la propia fuente, a la propia generación. En tal caso tengo que relacionar VI con V signal. Y la relación es la siguiente, VI y V signal conforman un divisor de tensión, en el cual la resistencia que va de este lado es la resistencia Rin. VI es igual a la resistencia de entrada del amplificador entre la resistencia de entrada del amplificador más R signal por V signal. Ya. Mira bien que la resistencia de entrada del amplificador es el equivalente de todo esto. O sea, si todo esto lo metes, mira bien, todo esto lo encierras en un solo bloque, todo ese bloque es equivalente, visto de estos terminales, a un solo resistor. Todo ese bloque que encerré equivale todo eso a una sola resistencia que se llama Rin y que el valor en este contexto es Rg. Por lo tanto, por eso es que el divisor de tensión es válido, porque precisamente está utilizando ese concepto. Ahora que tenemos eso, la salida pues ya es evidente. VO es igual a, hay un menos que debo tener aquí, menos, voy a poner aquí RD, RD así, RL. Ahora viene multiplicado por I, pero I lo voy a escribir como 1 sobre GM más RS. Ahora viene multiplicado por VI, pero VI la voy a escribir como RG, ya no RI, sino RG. Voy a poner el valor directamente, RG más R signal, multiplicado por V signal. Ahí está. Y lo que voy a encerrar aquí, lo que voy a marcar aquí, constituye la ganancia. La ganancia que se define como la salida sobre V signal. Ahí está. Esa es. Y esa es la expresión. Si notas, esto es muy simple. Esto no es complicado. Si lo miras bien, una vez se monta el modelo de forma correcta, es muy sencillo y se parece a lo de BJT. De hecho, se parece a eso. Entonces, miren, esto realmente es algo que está al alcance de ustedes en todos sus análisis. Obviamente un circuito más complicado tendrá más retos, pero la técnica siempre es la misma y está al alcance de todos nosotros poder deducirlo. Si en el examen, por ejemplo, final te llega un ejercicio con una configuración que nunca has visto, te enfrentas de esta manera. A esta configuración se le llama la fuente común con resistencia adicional en fuente. Pero ese nombre no es tan importante cuando uno se concentra en ver que cualquier circuito se analiza de la misma manera. Entonces, hemos logrado ver este circuito. Ahora veamos otro. Compuerta común. Entonces, lo que aquí tenemos es que nuestra compuerta gate, aquí está conectado a común. Al común de la entrada con la salida. O sea, comparten esos nodos. Gate está al nodo que es común entre salida y entrada. Entonces, de ahí viene el nombre compuerta común. Entonces ahora tenemos un circuito, nuevamente lo que está en azul corresponde al análisis en AC, pequeña señal. Así que por lo pronto omite lo que está en azul y te quedas con el diagrama en negro. Y nos preguntamos cómo podemos analizar eso. Y la respuesta es, primero tenemos que hacer análisis en DC. Ahora, esta vez lo que no voy a hacer es encerrar qué es lo que es DC. Pero tú debes poder saberlo. Mira bien, este capacitor se abre, este también se abre. Ahora te queda esta parte central. Esta es la que conforma el DC. Y allí, cosas son muy sencillas de ver. La corriente que está activando este transistor vale I amperios. O sea, la corriente ID, por la cual está bajando por aquí, vale I amperios. La misma que baja por aquí, la misma que baja por aquí. La corriente de compuerta es 0. Ahora, con ID puedo buscar algunas cosas. Por ejemplo, aquí se me están revelando algunas cositas. ¿Qué tensión tiene el drenaje en DC en este momento? El drenaje está en VDD menos lo que se cae.
Lo que se gana esta resistencia es la corriente que está pasando por ahí, por RD. Listo. Y eso me da un número. Ya en este circuito, eso es lo que resultó. Bien, no vayas a tratar de pensar que estos son fórmulas y fórmulas que tienes que aprenderte, que apenas te dan un ejercicio, dices, no, el voltaje en el drenaje es esta fórmula. No, señor. O sea, eso resulta del análisis que estamos haciendo en el circuito. Cambia el circuito, cambia el asunto. Entonces hay que adaptarse a qué es lo que te ofrecen. La otra cosa es el voltaje de compuerta. Está aquí, es 0. ¿Me has conocido? Me hace falta el voltaje de la fuente. Bueno, bien, ¿cómo lo puedo hallar? Para eso voy a usar el hecho de que el transistor acepto que está en saturación. Es decir, que la corriente que está bajando por él, que se llama ID, y drenaje, en este caso vale I, que es un número conocido, es igual a 1 medio de Kn por VGS, que se puede escribir así, VG menos VS menos VT, todo eso al cuadrado. Yo conozco I, porque me lo están dando aquí en el problema. Conozco K sub N, eso pertenece al transistor. Conozco VT, el umbral, eso pertenece al transistor. VG me acabo de enterar del S. Y VS es la única cosa que tengo que descubrir y la puedo despejar. Me salen dos posibles soluciones. Una de las dos no va a encajar, la otra sí va a encajar con el hecho de que el transistor esté encendido, que esté en modo saturación, etc. Entonces hay que identificarlo. Tengo esos valores y ahora procedo a calcular qué es GM, aplico entonces una formulilla para eso, y qué es RO. Si es que me lo piden o me lo dan, etcétera, si me hablan de él, lo introduzco. Y listo. Ahora paso a hacer análisis en pequeña señal. Y en pequeña señal, mi diagrama, y lo analizo ahora en pequeña señal. O sea, borro todo esto de DC. En pequeña señal, lo que voy a pintar es lo siguiente. Primero que todo, fuentes de corriente se abren, fuentes de tensión se hacen 0. Cortocircuito aquí. Tengo fuente, resistencia, conductor aquí, hasta fuente del transistor. Aquí el terminal source. Modelo para él. El modelo apropiado para cuando gate está puesto a tierra es el modelo T, nuevamente. Entonces vamos a echar aquí un pequeño dibujito. Esto llega hasta aquí. Aquí baja el resistor 1 entre GM. Y ya decidiré si pondré el voltaje y aquí pondré GM algo o pondré simplemente I amperios y aquí pondré los mismos I. Eso aún no me he decidido. Después lo hago. Entonces aquí vamos. RD hasta tierra a través de C2, contacto directo, cortocircuito, RL hasta tierra. Ya, el circuito lo vamos a ver en la siguiente lámina, que es este, es muy simple. Esta es la entrada, este es el terminal source, GM, voy a utilizar este corriente hacia abajo y aquí la misma corriente. O sea, lo mismo es. Eso significa que lo que fluye por aquí es 0 amperio, ¿ya? Claro, ya que para el caso del MOSFET, pues aceptamos que hay 0 amperio. Muy bien, tenemos eso. Al terminal de drenaje, drain, está conectado RD hasta VDD, que ahora es tierra, ¿ya? Y ahora viene a través del capacitor RL hasta tierra. Analicemos esto. Resistencia de entrada, de salida y ganancia. Vean lo sencillo que esto se vuelve. Súper sencillo. La resistencia de entrada al amplificador la miro de aquí para allá. El amplificador de aquí para acá tiene solamente fuentes dependientes, no tiene nada independiente, así que pregunto, ¿a qué resistencia equivale eso? Si coloco un medidor entre S y tierra, la única resistencia que se encuentra en el camino, antes de llegar a esta tierra, o sea, antes de cerrar, que lo cierras aquí, es 1 sobre GM. O sea, a ojos de un medidor, si usted, por ejemplo, dice, oye, quiero colocar un medidor, un tester, que mide ohmio, no, en esta entradita que está aquí, lo que usted va a ver es que se encuentra con un resistor. Ese resistor vale 1 sobre GM. Eso es del modelo del MOSFET. Y ahí se pega usted a tierra. Aquí viene a tierra. O sea, esta es tierra aquí. Y ya. Te dice, bueno, ¿qué es lo que tú mides aquí? 1 sobre GM. Es todo. No hay más nada. No importa lo que está de este lado. Sin duda alguna, el poner alguna tensión y una corriente aquí excita a esta resistencia con una corriente y aquí se activa. O sea, es cierto que aquí pasa algo cuando se hace esa prueba, pero no importa. No importa porque la historia terminó aquí, 1 sobre GM y llega hasta aquí. A veces hay dibujos que yo hago en lo que esta fuente la mando así, hasta tierra. Y esta parte de aquí como que la separo. Para que veas que son en esencia dos historias diferentes. Una es esta y otra es esta. Están realmente separadas esas dos cosas, gracias a la conexión a tierra que hay en gate. Pero bien, superado eso, entonces aceptamos que la resistencia de entrada al circuito es simplemente 1 sobre GM. Algo que salió prácticamente de mirarlo por inspección directa.
Ahora vamos a mirar cuál es la resistencia de salida. Para eso, todo lo que está de aquí a la izquierda no debe tener fuentes independientes activas. Así que hay que apagar esta de aquí. Cuando lo apago, R-Signal queda puesto a tierra, en serie con 1 sobre GM. Y en ese conjuntico, que también tiene tierra de este lado, no hay nada independiente, fuentes de corriente ni de tensión. Ahí la corriente que se mueve es 0 amperios, porque no hay nada que lo origine. Entonces, si tenemos 0 amperios, esta fuente de corriente también mueve 0 amperios. Entonces, la resistencia que se ve de aquí hasta tierra es simplemente RD. Sencillo, sencillo. Estas dos cosas fueron muy simples. O sea, te demoras en lograr deducirlas, tal vez simplemente segundos. ¿Ya? O sea, más de un minuto no te echas en eso. Es algo simple en este circuito. Claro, y la sencillez del circuito va, te voy a decir en qué va también, de que no estoy involucrando el efecto Early. Cuando yo conecto esta resistencia que está aquí, las cosas se complican un poco. Porque ahora no es cierto que yo, si entro por este lado, me encuentro con unos M y ya, sino que ahora me encuentro con RO y me encuentro con RD y con RL. O sea, la presencia de la resistencia de efecto Early complica un poco el asunto. Me lleva a tener que hacer un conjunto de ecuaciones y despejarla y meterla. Pero no es algo imposible, ni es algo tampoco que me vaya a acabar mucho. Simplemente es un elemento más en un circuito y el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de circuitos 1. Recordemos eso también, es un ejercicio de circuitos 1. Ahora, lo que vamos a buscar es la ganancia. Y esto también va a resultar muy, muy simple. La ganancia aquí es VO es igual a, si mira bien, las dos resistencias en paralelo, RD paralelo RL, multiplicadas por esta corriente que va hacia allá, ¿sí? Para que dé esta polaridad. Es esta corriente por esta resistencia. Pero esa corriente, ¿cuál es? Esa corriente es menos I en este caso. Y aquí es igual I. Y es igual, si lo consultas desde aquí, aquí tienes tierra y hasta acá. Mira bien, V signal, R signal y 1 sobre G me van en serie. O sea, sería, voy a poner ahora, atento, un menos, porque la dirección de esta corriente no coincide con la de esta fuente. Entonces, es un menos aquí, signal, que es la fuente que está produciendo la corriente entre R signal y 1 sobre GM. Ahí está. Mira el menos, fíjatela bien, porque esta corriente va para la dirección contraria que empujaría las fuentes. Esa es la razón. Y ya llegamos a donde queríamos. Realmente VO es igual a R. Bueno, hay un menos aquí y un menos acá. O sea que menos y menos se transforman en más. Te vamos bien así. R de RL sobre R signal más 1 sobre GM de signal. Lo que estoy buscando yo como ganancia es esta expresión que está aquí. Esta es nuestra ganancia de tensión o sea, definida así, VO sobre V signal. Ahí está, definida de esta manera así. Eso es muy simple. Este cálculo fue sencillito. RIN, 1 sobre GM, RO, RD, y el otro es este que está aquí. Tienes que admitir que esto tampoco es tan complicado. Es muy parecido a lo de BJT. Así que de aquí lo que construyes es conocimiento para poder enfrentarte a otros problemas. Entonces, míralo, es algo que se puede lograr así. Muy bien, el último circuito para analizar es drenaje común. Y lo puedo ver porque en pequeña señal el drenaje está conectado a común, a tierra. Está conectado a común, a tierra. Porque está en VDD ahora, pero en pequeña señal estará en común. Así que tenemos drenaje común. ¿Cómo se puede hacer este circuito de análisis en DC? Pues, capacitor está abierto, abierto. La corriente que fluye por él y pasa por aquí y por aquí. Quedó sencilla. Voltaje que tiene en G. Si por esto va a 0 amperios, entonces el voltaje que aparece aquí es 0 voltios. Porque no se cae nada en RG y viene desde 0. Entonces, es como sencillo. El voltaje del drenaje es VDD. El voltaje de la compuerta es 0. El voltaje de la fuente no sé cuál es. Me toca averiguarlo. La corriente del transistor es I. Todo está como muy simple. La única cosa que no me están dando es el voltaje de fuente. ¿Eso cómo lo hallo? Lo hallo aceptando que el transistor está en saturación y que la corriente que está bajando por el ID, o sea, que es la misma I, recuerda, es el 1 medio
de la constante Kn por Vg menos Bs menos de todo esto al cuadrado. Este es Bs realmente. Vg ya sabemos que vale 0. Este valor lo tengo, este valor lo tengo, este valor lo tengo y Bs es mi incógnita. Esta es la que debo hallar. Entonces puedo despejarlo y hay dos valores. Uno de los dos será el correcto para esta situación. O sea, que me dé saturación, encendido, etc. Tenemos DC superado. Calculamos GM, calculamos RO, si nos lo dan, si nos lo piden, etc. Y pasamos a construir el circuito de AC. Vamos a hacer el circuito de AC. Esto va a ser cada vez más rápido y más sencillo. El circuito de AC va así. Vamos con esta fuentecita de signal, después capacitor cortocircuito, RG hasta tierra. Transistor, ¿qué modelo me sirve? Bueno, aquí un modelo apropiado para esta configuración que está aquí es el modelo. Vamos así con un resistor aquí, vamos RL, y vamos aquí la fuente controlada pegada hasta tierra de acá arriba. Así. Entonces vamos a ver cómo metemos esto. Ah, esta fuente de corriente no existe porque estamos en AC. Ya esta fuente de corriente está separada. Y aquí tenemos el corto hasta RL. Entonces veamos el diagrama que queda. El diagrama que queda es este. R signal, RG hasta tierra. Aquí viene el transistor. Aquí está fuente controlada 1GM y aquí viene, vamos a verlo aquí, después de entrar aquí abajito, RL hasta SVO. Igual está acá. De aquí tenemos RL hasta tierra y aquí se mide VO. En esta parte de acá, mírala. VO está ahí, medido de esa manera. Se ha incluido el efecto Early porque no es más difícil, no complica mucho el análisis. Por esa razón está aquí. Pero donde lo complica a veces se omite. Por el hecho de hacer la explicación sencilla, no es porque no puedas hacerlo, sí lo puedes hacer. Es simplemente mantener la explicación un poco simple. Si deseas que analicemos configuraciones con la resistencia de Early, por favor pídemelo y le dedicamos un ratico a manito a ver cómo lo podemos hacer. Pero por lo pronto, mira, esta vez lo ponen porque no es tan complicado. Si tienes la resistencia entre drenaje y fuente aquí, no te será muy difícil ver que esta RO está en paralelo con esta resistencia. Date cuenta que esas dos están en paralelo. Tienen los mismos nodos. Este nodo es igual para ambas y este nodo es igual para ambas. Mira el otro nodo que está aquí. Es igual para ambas. Si ya te diste cuenta que esas dos están en paralelo, entonces lo que voy a hacer yo es que puedo quitarle la de aquí y ponerla aquí. RL paralelo RO. Si ya te diste cuenta, ya, yo quiero quitar eso de ahí porque no me moleste la vista. Simplemente la pongo acá abajito. De lo cual me es fácil afirmar que es VO. VO está aquí. VO es la corriente que viene bajando por aquí. Recuerda que esta rama ya no existe, esta rama no existe, esto no existe aquí. Es más, hay una forma que tengo para borrar eso, pero hay una forma que tengo para borrarlo. ¿Ya? Así, vamos a ver si acaso queda bien elegante o no queda tan elegante. Así, chiquitica, así, ¿ya? Ahí está, lo despegué de esta manera. Eso ya no existe. ¿Ya? Miremos que ya no está ahí, ni siquiera está ahí, eso. Cuando hacemos así, estamos como mejor, al menos no nos distrae. Bien, entonces ahora ¿qué tenemos? Este VO es exactamente igual a esa resistencia por esa corriente. O sea, RL paralelo, la de Early, multiplicado por esa corriente. ¿Y cuánto es esa corriente? I. Coincide enteramente con I. Ya multiplicado por I. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, ¿necesitábamos eso sí o no? No, ni tanto, porque esa corriente I, ¿cómo la voy a encontrar? La encuentro en términos de BI. O sea, esto era un pasito como medio redundante, porque I, ¿qué es lo que es? I es el voltaje que hay entre G y tierra. Ese lo tengo aquí en términos de BI. O sea, BI resulta... Ah, bueno, es que no hay otras cosas también, pero bueno, estoy simplemente presentando el dibujo y aquí tenemos I es igual a BI sobre el voltaje que está entre aquí y aquí entre 1 GM más, ¿sí me entiende? Esto que está acá, RL paralelo RO. Eso es. Así que lo puedo meter aquí. Y esa conclusión, perdón, por BI, aquí está, exactamente, por BI. Y esa conclusión era igual, si metes estas dos ecuaciones, si metes una entre la otra, era igual que afirmar lo siguiente. El voltaje VO es el que va de aquí hasta acá. Y ese está relacionado con el que está de aquí arriba hasta aquí abajo por medio de la fórmula del divisor de tensión.
este grandote que está aquí es el mismo VI, que está entre los mismos nodos. Entonces yo hubiera podido decir, VO es igual a esta resistencia RL paralelo RO entre esa misma RL paralelo RO más la otra que es esta que está aquí, 1 sobre GN multiplicado por VI, que es la fuente principal. Esta de aquí hasta acá. Divisor de tensión. O sea, y estas dos ecuaciones, si las meto una en la otra, da esta. O sea, es lo mismo. Realmente, eran dos formas de meterme, era más rápido por aquí abajo. Pero bueno, no lo había visto en ese momento. Ahora es que me acabo de dar cuenta de eso. Pero igual, eso nos hace progresar un poco, pero no totalmente, porque aún tengo VI y no sé cómo relacionarla con V signal. Lo que debo hacer es en orden, o sea, el análisis es así. Primero buscamos qué es RIN. RIN es la resistencia que se ve de la entrada hacia adentro. Aquí hay todos los elementos que están dependientes, así que puedo buscar esa resistencia. Pero recordamos que la corriente que entra por aquí es cero, o sea que la resistencia equivalente de aquí para acá es infinita. O sea que el único elemento que nos va a quedar para resistencia de entrada es RG. Así que aquí tenemos RG. RIN es RG. Listo. No hay más nada que hacer. Y de este lado tenemos la salida. La salida se ve aquí. De aquí hacia el amplificador, mira la flecha como está orientada. De aquí hacia el amplificador. ¿Y qué resistencia hay de aquí hacia adentro? Hay que preguntar, hay que por un momento remover esto que tenemos acá abajo y preguntarnos qué corriente entra por el terminal S hacia arriba, si pongo alguna tensión eléctrica ahí. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y bueno, la respuesta en ese caso sería lo siguiente. Ahí fue entonces un poco, así pertinente, que yo coloque nuevamente esta RO en este lugar. Permíteme, así. Bien, aquí es pertinente hacerlo así. ¿Cuál es la resistencia que se ve de aquí para allá? Si esto vale 0, esto vale 0, R signal queda paralelo con RG y la corriente que se mueve aquí es nuevamente 0. O sea, no hay ninguna esperanza por ahí. ¿Qué es lo que podemos entonces observar? Si usted trata de probar qué resistencia hay para acá, usted colocará de pronto una fuente de prueba, pero mire lo que sucede. Su corriente se va a dividir en esta y en esta. Esta corriente fluirá para acá. O sea que esta fluirá para arriba. Y ahora esas dos llegan hasta tierra. O sea, lo que usted ve son dos resistores en paralelo. Este de aquí, por el cual fluye alguna corriente hasta tierra, y el otro, RO, por el cual fluye el resto de la corriente hasta tierra. O sea, usted lo puede hacer con análisis y con ecuaciones en Thevenin. Coloca una fuente de prueba de 1 amperio o de 1 voltio y busca el voltaje que aparece en ese nodo o la corriente que entra por ahí y divide. Y el resultado que le va a obtener a usted es esto que está aquí marcado. Dice que RO es el paralelo de esas dos resistencias. Yo estoy mostrando de una manera más analítica o en el circuito, viendo flujos de corriente, que eso es así. Si usted coloca una fuente de prueba aquí de corriente, usted notará que esa corriente se divide en estas dos ramas y pasa por una resistencia y pasa por la otra. La cantidad que fluye por aquí fluye por allá arriba, la misma, y coge para acá tranquilamente. O sea, ve dos resistores en paralelo, uno entre GM y RO. Y esa es la razón por la cual la resistencia de salida da ese valor. Ahora, con esas conclusiones, entonces lo que viene es fácil, porque voy a terminar lo que estábamos haciendo en BO. BO es igual a este divisor de tensión con respecto a BI, pero BI ahora sí lo podemos despejar. BI es no más que el divisor de tensión entre signal y el amplificador como tal. O sea, es Rin sobre Rin más R signal. Y aquí multiplicado por B signal. A la final tenemos que BO es igual a RL paralelo resistencia de Early. Así lo hemos visto. RL la resistencia de Early más 1 sobre GM por BI, pero BI es RIN es RG sobre RG más R signal. Y todo esto está multiplicado por V signal. Ahí estás. Ahora miren esta cantidad que está aquí. Esta es la ganancia. Y esto es un drenaje común. Esto es un buffer. Este circuito realmente tiene una ganancia muy cercana a 1. Veamos que es así. Esta cantidad da menor que 1, pero da muy cercana a 1.
O sea, se trata de RL paralelo con un número grande, que es de Early. Eso típicamente da como RL o un poquito menos. Ahora, RL más un número que es relativamente pequeño. Esta resistencia en el MOSFET es relativamente pequeña. Entonces te queda un grande más un pequeñito, eso te da un grande un poquitico más grande. O sea que este fraccionario es cercano a 1, pero menor que 1, pero es cercano a 1. Y el otro, este que está aquí, lo mismo, también es cercano a 1, pero menor que 1. Se trata de G, un valor típicamente grande, tal vez en megaohmios, con R signal, que es un valor en kiloohmios máximo. Es decir, que ese otro fraccionario también es cercano a 1, lo cual nos permite decir, o sea, en primer lugar, esta es la ganancia del circuito, pero nos permite decir que VO es aproximadamente, pero menor que V signal. O sea, es menor, pero es muy aproximado. Entonces tenemos un circuito que se llama buffer. El drenaje común es un circuito buffer. Tiene una gran resistencia de entrada, R de hecho en los megaohmios. Tiene una baja resistencia de salida. Como lo puedes ver, esta resistencia de salida, aquí dice que es 1 entre GM, un valor pequeño, paralelo con un valor grande. Eso da un valor pequeño. La resistencia de salida es un valor pequeño. Y que además la ganancia es comunitaria. Eso que está ahí es un buffer. Entonces, esa configuración es un buffer. Listo. Comentario final. Los amplificadores siempre tienen una banda en la cual trabajan muy bien y dan una ganancia constante. Hay una frecuencia baja, una frecuencia alta, y de entre ellas la ganancia es más o menos constante. Operar a frecuencias más bajas que esa hace que la ganancia vaya al piso. Operar a frecuencias más altas que esa hace que la ganancia se vaya también al piso. O sea, a ese intervalo se le llama el ancho de banda, o la banda media, o la banda de trabajo. Eso es típico de estos amplificadores. Ya me podrás preguntar específicamente por qué se dan estos fenómenos. Pero bueno, es muy típico que sucede. Y ya, existen otros tipos de MOSFETs, que aquí se mencionan en el texto, aquí hay uno, donde mencionan el efecto del cuerpo, cuando está visto como un elemento de 4 terminales. Y también hay una discusión adicional acerca de MOSFETs, por ejemplo, este que se llama de tipo depletion. O sea, nosotros hemos visto el MOSFET que hemos visto aquí, son los enhancement, por ejemplo, NMOS. Eso lo hemos visto. Hemos visto el enhancement PMOS, son los que hemos llamado usualmente aquí. Pero este de aquí es depletion y lo hay NMOS y depletion PMOS. Se está presentando aquí a un depletion NMOS en el cual cuando VGS es 0, existe una corriente, es decir, existe un canal. Y ese MOSFET, aquí ves el símbolo, tiene un canal ya original, él viene con una conexión, un canalcito para que haya flujo de corriente, cuando la tensión de gate es 0 todavía, con respecto a 0. Entonces, hay esas variaciones, y hay esta y otras más. Entonces, estamos viendo nosotros en clase un tipo de MOSFET realmente, pero entendido ese, entender los demás es más sencillo. O sea, entender esas otras variaciones. Si tienes otras preguntas con respecto a este, podemos mirar también que otros miembros de la familia de los FETs existen y para qué ventajas tiene cada uno, qué aporta cada uno. Listo, con eso la temática es cubierta y espero que este video pueda ser parte del material de estudio que tú vas a tener para después. Pues de esa manera hago pausa en la grabación y con ello también